hay que seguir hablando de lo que sucede en el país y de cómo esto puede o no puede afectar a ciertos partidos políticos, a la vida social de nuestro México, y agradezco mucho la presencia en este estudio de Luis Cházaro, diputado por el PRD. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, y buenas noches a todo el auditorio. Hemos empezado a vivir una coyuntura importante, estamos empezando a ver la radicalización de algunos procesos de protesta en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y hemos visto también el papel del Partido del Sol Azteca en este problema, como de cierto modo se está yendo la olita para allá, Luis. ¿Cómo lo ven tú como un político prominente de este partido? ¿Cómo lo ves? Bueno, con preocupación, nos preocupa y nos debe ocupar. Pretender etiquetar el problema de Guerrero a un partido político, a una corriente dentro del partido, me parece verdaderamente irresponsable. A mí me parece que lo que está en juego es la estabilidad del sistema político mexicano, del Estado mexicano. Y contestando a tu pregunta, lo primero que te diría es hay que condenar la violencia en todas sus formas. Es válido que los padres de los muchachos desaparecidos quieran saber qué es lo que sucedió, la sociedad en su conjunto, pero muestras de violencia, como se han dado en días anteriores con el ingeniero Cárdenas, con Jesús Zambrano, hoy desgraciadamente con Alejandro Encinas, no ayudan a crear un clima de paz que permita saber qué es lo que sucedió en la verdad jurídica. Este asunto debe dividirse entre la verdad jurídica, quién es responsable, quién tiene responsabilidad penal en los hechos, qué fue lo que sucedió, dónde están los muchachos, qué fue lo que pasó con ellos, y una parte política que en su momento habrá que discutirse, pero me parece verdaderamente mezquino e irresponsable poner por delante la cuestión política y dejar de lado la responsabilidad penal de aquellos que directamente tuvieron responsabilidad en ello. Entre líneas, en este debate vienen las descalificaciones, Luis. Pues sí, se descalifica a un grupo político que tiene la presidencia del PRD, hay quien fuera del partido y quizá también dentro, desgraciadamente, pretende sacar raja política o hacer señalamientos a la ligera, que me parece que no abonan en nada. Me parece que es verdaderamente lamentable que se permita hacer señalamientos a la ligera, ¿no?, que pretendan descalificar. Deberíamos todos, no solo dentro del PRD, sino todas las fuerzas políticas, poner empeño y poner responsabilidad para que este asunto se clarifique, porque hay otros asuntos que hay que también dejar muy en claros, como los de Tlatlaya, qué está pasando en Michoacán, y todo esto, insisto, Tamaulipas, Morelos, Veracruz. Creo que lo más importante es el tema se está politizando. Por supuesto. Y al politizar se empieza a polarizar el mismo tema, cuando no es un tema político. No, es un tema eminentemente jurídico, hay una responsabilidad, hay que deslindarla. La PGR tiene la responsabilidad de señalar a los culpables, decir qué fue lo que verdaderamente sucedió, hacerlo a la brevedad, porque efectivamente esta polarización social en nada ayuda. Desde nuestro punto de vista hay que reencauzar en el marco de las instituciones y del derecho este malestar social que, insisto, en la parte Guerrero tiene una parte, pero hay muchos otros asuntos que están a lo largo del país y que el Ejecutivo Federal debe claramente decir qué es lo que está sucediendo y retomar el cauce de las instituciones. Sí, déjame decirte, sí, Pedro, porque me parece importante, sí, aquellos que apostamos a la estabilidad del país, a la vida democrática, a contender políticamente en el marco de las instituciones, estamos obligados a ir en ese sentido. Ahora, todos estos acontecimientos son como eslabones de cadenas que empiezan a verdaderamente encadenarse. Y entonces vemos el tema de Ayotzinapa, vemos el tema Tlatlaya, vemos temas de derechos humanos, vemos, y ahorita quiero entrar a este punto, la reforma energética, en donde tú estás presente, algunas otras reformas estructurales, la economía del país, la visión de México en el extranjero, y todo esto pues hace la maraña política al fin y al cabo que necesitamos para crecer o para decrecer o para que haya inversiones o para que no. Viene un tema político porque vienen las elecciones del 2015. Ahora, hablando específicamente en el tema energético, que lo hemos perdido un poco de vista, ¿qué ha pasado? Bueno, decirte que, por un lado,
vemos manifestaciones sociales a lo largo del país y por otro lado la Corte desecha de manera, desde mi punto de vista, simplona, ¿no? Porque busca un argumento verdaderamente falaz para desechar una consulta donde firmaron casi 4 millones de mexicanos que no estábamos de acuerdo con la reforma energética. Esto es, tenemos manifestaciones sociales y en los cauces y herramientas democráticos que la propia Constitución nos da, cerramos esta posibilidad de que la gente vaya a una urna y se manifieste en el sentido que ella determine. Podían votar los que no estuvieron de acuerdo en la reforma energética, pero también iban a ir a las urnas aquellos que dijeran, bueno, la reforma nos beneficia. Veíamos en el bloque anterior que seguimos escuchando esta parte de vendrán las inversiones, vendrán los empleos, pero el planteamiento del Ejecutivo Federal el año pasado... por ánimos no paramos, El planteamiento del Ejecutivo Federal el año pasado es que con la aprobación de esto reactivaría la economía. No está pasando. El año pasado crecimos al 1.1, este año llevamos 3 ajustes a la baja y por supuesto que eso también repercute en el ánimo de la gente. Sí, por ánimos no paramos. Pero es importante el poder resaltar, se desecha la consulta energética, pero también se desechan las otras dos. Bueno, desde nuestro punto de vista había una amplia diferencia entre una reforma energética que tuvo un impacto social y la reforma, por ejemplo, que había presentado el PRI en un tema que evidentemente ahí sí iba a ser desechada. A nosotros nos parece que esa fue más bien una jugada política que una cuestión donde los partidos, en este caso el PRI sobre todo, quisiera verdaderamente ir a una consulta popular. O sea, una especie de mal de muchos, consuelo de todos. Se veía venir desde antes y nosotros lo dijimos, el argumento es muy parecido, ¿no? Sí, impacto en el presupuesto. No podríamos entonces consultar nada porque todo de una u otra manera tiene un impacto en el presupuesto. Los constitucionalistas han dicho, y yo aquí lo repito, ¿no? Debía haber la Corte puesto por encima el interés mayor que es la seguridad energética y la soberanía del país sobre un tema eminentemente económico que era el ingreso del Estado. Por último, hablando nuevamente de asuntos energéticos, para tú poder arreglar externamente a Petróleos Mexicanos, pues tienes que empezar internamente. Y hay un tema que es muy importante, que es el robo de combustible. Algo que, bueno, ya es un asunto que a veces hasta pasa desapercibido. Ay, pues se robaron tantos miles de millones de litros de gasolina, que después, en algunos estados, por no mencionarlos, acaban comprando ellos al crimen organizado. Entre 15 y 20 mil millones de pesos cuesta al erario público este robo del que hablas tú. La semana pasada votamos en el Pleno una iniciativa que suscribimos, entre otros tu servidor, para efecto de elevar las penas. Un asunto que es muy impactante en la economía del Estado mexicano, se ha convertido también en un tema de delincuencia organizada, en un tema de desastres ecológicos, en un tema de que parecería ya normal. Hay tomas clandestinas sobre las tomas clandestinas. Hay que establecer a la gente que no se imagine que es una manguerita. No. Es el robo de millones de litros de combustible que aparte en algún lado se comercializan. Claro. Yo no he visto a lo largo de la República alguien que venda en garrafas la gasolina. Estaban comercializando o están comercializando con franquiciatarios de Pemex coludidos, ¿verdad? Que obtienen la gasolina a un menor costo y por eso se amplían las penas para toda la cadena de este robo que ya es de verdaderamente ofensivo, porque por un lado se roban la gasolina y por otro lado los gasolinazos prácticamente cada mes. Pues son temas, Luis, que no podemos dejar de ver. Se entiende el dolor de los jóvenes de Ayotzinapa, estamos con ellos, estamos con sus familias, sin embargo también no podemos dejar de lado otros grandes temas del país que no van a dejar de no pasar. Claro. Te agradezco mucho, Luis Cházaro, diputado por el Partido del Sol Azteca. Muy buenas noches. Gracias, Pedro.